Les agradezco que hayan permanecido de pie porque vamos a leer el texto para el día de hoy, que está en Juan capítulo 3, de los versículos del 1 al 3, y que dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Oremos, Señor, hoy te pedimos que en todo momento estés tú en control de todo lo que se va a decir, de todo lo que se va a hacer. Señor, eres Rey soberano sobre nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú puedas hacer las transformaciones necesarias y que tú puedas utilizar ese mensaje en nuestras vidas para que al final tú recibas toda la gloria y nosotros recibir las bendiciones de saber algo diferente, pero más que conocer algo importante. Te oramos todo eso en el nombre de tu Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia entre saber y conocer. Quizás se han hecho esa pregunta. Saber tiene que ver algo más con algo que yo percibo, con ser conscientes de algo. El saber es algo que aprendemos. Digamos, podemos saber un idioma, podemos saber montar bicicleta, podemos saber de medicina. Así que tiene que ver con algo también que se aprende. El conocer es un término relacional. Va un poquito más profundo que el saber. Es algo más íntimo, más personal. Y el punto de todo esto es que muchas veces podemos llegar a saber sin conocer. Podemos llegar a saber sobre la luna. Podemos saber muchas cosas que dicen los libros sobre la luna sin conocer la luna personalmente. En forma muy similar, y ese es el gran dilema para muchas personas. Es más, esta es la gran idea que quiero que tengan en mente en todo ese mensaje. Es posible saber mucho sobre Jesús, pero no conocer a Jesús. Voy a repetir eso porque es bien importante. Es quizás fácil saber mucho sobre Jesús sin conocer personalmente a Jesús. Y quizás ustedes miran, pero pastor, ¿cómo es posible que yo pueda saber mucho sin conocer? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a descubrir juntos a través de nuestro texto guía para hoy. Tengo dos pensamientos que nos llevan a entender cómo es posible que alguien pueda saber mucho sobre Jesús sin conocerlo personalmente. Si usted nos está acompañando a través del internet, pues lo animo a que tome notas, que saque papel y lápiz. Para ustedes que están aquí, los animo a que abran sus celulares y vayan escribiendo las notas. Y pueden escribir allí en la pantalla va a salir el primer pensamiento que dice así. Todos sabemos algo de Jesús. Usted y yo, todos sabemos algo de Jesús. Juan 3, del 1 al 2, dice lo siguiente. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos. En otras palabras, todos estamos conscientes, todos hemos percibido algo de ti. Todos hemos dado cuenta que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo hacía parte de un grupo de líderes religiosos que eran muy adinerados, tenían mucho poder político, mucho poder social, eran expertos en teología, eran expertos en la ley y quizás dependían de la ley, dependían de las buenas obras para entrar al reino de Dios. Y en un día, en una noche, viene Nicodemo a hablar con Jesús. Y lo que Nicodemo viene a hacer es que él viene a hablar de maestro a maestro. Viene a hablar de hombre a hombre, de tú a tú, de igual a igual. Y le dice, sabemos. En otras palabras, Nicodemo viene representando a un grupo de personas que saben algo.
que son conscientes de algo, que han percibido algo, que han aprendido visualmente de Jesús por las señales y milagros que está haciendo. Pero es importante notar lo siguiente, que cuando alguien se acerca a Jesús, cuando alguien se aproxima a hablar con Jesús, hay algo que ustedes deben saber. Escriban como letra A, que Jesús siempre conoce lo que realmente sabes de Él. Cuando tú te aproximas, cuando te acercas a hablar con Jesús, Jesús sabe siempre lo que sabes de Él. Él conoce lo que sabes de Él. Juan 3:3, nuestro texto guía, dice así: Jesús le respondió, te digo la verdad. Jesús siempre supo, siempre sabe lo que está en el corazón de las personas cuando se acercan. Él siempre sabe, Él siempre conoce lo que está en el corazón de cada persona. Así que Él sabía lo que Nicodemo anhelaba. Él sabía lo que Nicodemo estaba buscando. Él sabía las preguntas que Nicodemo iba a hacerle. Así que nuestro texto dice que Jesús le respondió. Es decir, antes de que Nicodemo le hiciera una pregunta, como ya Jesús sabía lo que le venía a preguntar, Jesús le respondió. Y básicamente Jesús le va a responder algo que está en línea con lo que Nicodemo quiere saber, pero desconoce lo que realmente quiere saber. Jesús le va a hablar de ciertas verdades a través de las cuales le está expresando lo siguiente: Nico, sabes mucho, pero conoces poco. Nicolás, sabes mucho, pero conoces muy poco. Y ese quizás es el gran dilema de muchas personas, que le dan más importancia al saber que al conocer. Y hay un gran riesgo, como nos vamos a dar cuenta a través de ese mensaje. El gran riesgo es que nuestro corazón se va llenando de orgullo y nos cuesta llegar a ver más allá de lo que sabemos. El saber nos tranca, el saber muchas veces nos limita para poder ver más allá hasta el punto de llegar a conocer. Pero quizás la pregunta que deberíamos hacer es: ¿qué es lo que caracteriza a una persona que se enfoca solamente en saber y no en conocer? Pues la respuesta está allí. Escriban como letra B. Lo que caracteriza a las personas que se enfocan en saber sin conocer son las expectativas. Todos tenemos expectativas de la vida, todos tenemos una multitud de lo que esperamos de la vida. Y eso sucede hasta con Dios. Tenemos una expectativa de lo que esperamos de Dios, de que Dios nos explique el por qué Él hace lo que hace, el por qué Él permite lo que permite. Y llegamos simplemente a sentir de que Dios nos debe una explicación. Dios, ¿por qué es que yo no puedo quedarme en el trabajo donde estoy? ¿Por qué tengo que cambiarme de trabajo? Dios, ¿por qué es que tú has permitido esta enfermedad si te he sido fiel tantos años? ¿Por qué, Dios, es que yo no puedo divorciarme si eso está pasando? ¿Por qué, Dios, es que tú estás haciendo eso con mis hijos que yo no entiendo? ¿Por qué, Dios? ¿Para qué, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y cada uno de nosotros tiene un grupo de preguntas que le hacemos a Dios porque estamos convencidos de que Dios nos debe una explicación. Y quizás la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, o la pregunta que Dios nos haría a nosotros, es la siguiente: ¿por qué es que tratamos a Dios así? ¿Por qué es que tratamos a Dios de esa manera? La respuesta es porque estamos convencidos de que Dios para nosotros es como un presidente que hemos elegido. Y por lo tanto, le podemos demandar, podemos exigir, le podemos preguntar y rendir cuentas. Señor, necesitamos que nos rindas cuentas.
En vez de considerar a Dios como el Rey soberano que es, tenemos la expectativa de que Dios tiene que respondernos a nosotros porque es como si nosotros lo hubiésemos elegido como presidente. Y lo que hemos hecho con eso es que hemos bajado a Dios a nuestro nivel para poder hablar con Él cara a cara, para poder hablar de Él de tal manera que ahora le podemos hacer una pregunta, podemos cuestionarlo, podemos indagarlo, podemos presionarlo a que siga mi agenda. En otras palabras, Dios, yo te voy a preguntar para poder saber más, para poder conocer más, para poder obedecerte. Y cuando yo sepa más, cuando tenga la información necesaria, entonces voy a hacer tu voluntad. Eso fue lo que vino a hacer Nicodemo cuando se apareció allí. Vino a preguntarle a Jesús, vino de tú a tú, de rabí a rabí, de maestro a maestro, de humano a humano, a bajarlo al nivel de él, para hacerle las preguntas, para incrementar su saber, pero sin conocer a Jesús. Y cuando simplemente queremos conocer más y más, cuando estamos buscando más y más información de parte de Dios, de parte de Jesús, lo que sucede, el gran riesgo, el gran dilema que corremos nosotros de pasar, es que nos llenamos de orgullo. Porque llegamos a pensar que si tenemos suficiente información, suficiente características de lo que queremos saber, tarde que temprano, no vamos a necesitar más de Dios. No vamos a necesitar más de Jesús. Y lo que sucede es que dejamos de admirar a Dios y empezamos a admirarnos a nosotros mismos. Dejamos de admirar a Dios, de admirar al Creador y empezamos a admirar la creación. Déjenme ilustrarles eso para que quizás tengan un poquito más el concepto. Cuando éramos niños y íbamos a las fiestas de cumpleaños, siempre había algún tipo de atracción, un payaso o algo así, pero ¿se acuerdan que muchas veces traían un mago, un ilusionista, alguien que hacía estos trucos? Y nos encantaban cuando éramos niños porque era sorprendente ver cómo estos magos aparecían y desaparecían conejos o cartas o lo que fuese que ellos hicieran. El punto es que prestábamos atención a lo que el mago estaba haciendo, porque queríamos divertirnos, porque queríamos gozarnos con el mago. Pero a medida que fuimos creciendo, ya no íbamos a ver al mago porque teníamos un deseo de divertirnos, de gozarnos. Ahora estábamos curiosos de saber cómo hacía el truco. Y estábamos mirando atento para ver en qué momento se descuidaba y podíamos ver dónde había escondido la carta. Y cuando lográbamos identificar dónde la había escondido, mirábamos a los demás muchachos, miren, ahí está, la tiene debajo del sombrero, la tiene debajo del sombrero. Y lo que habíamos logrado en ese momento es que desacreditamos al mago. Y el mago nos miraba con unos ojos que querían ahorcarnos, ¿verdad? Lo que habíamos logrado en ese momento era bajar el mago de aquí a aquí. El mago era algo importante, algo grandioso, algo chévere, algo que decíamos, wow, ¿cómo es que hace esos trucos? Y bajamos al mago a nuestro nivel. Es más, poníamos al mago muchas veces por el suelo, por el piso. Y lo que sucedía en nuestras vidas era que nos llenábamos de orgullo. Porque yo descubrí el mago. Yo sé cómo hace el truco. Él no es ningún mago. Es más, si yo tuviese que hacer eso, yo lo haría. A mí no me descubren cómo lo hago. Es decir, teníamos tanta arrogancia, tanto orgullo, porque habíamos descubierto cómo el mago hacía su truco. Familia, hermanos, personas que nos acompañan a través del internet, eso mismo es lo que muchas veces sucede con Dios. Que empezamos a descubrir lo que Él está haciendo. Buscamos saber y saber más, no para llegar a conocerlo, sino para saber más de Él. La cabeza se nos engranda, se nos hace grande con mucho saber y saber, pero el corazón se hace más pequeño porque se llena de orgullo, y el orgullo lo que hace, en vez de agrandecer, nos achica el corazón. Y en vez de caminar con humildad hacia Dios,
empezamos a tener una cierta actitud hacia Dios. Una actitud que le comunica a Dios lo siguiente. Dios, la medicina ya descubrió el truco del cuerpo humano. La ciencia de Dios ya descubrió tu truco de los huracanes. Es más, Dios, hemos descubierto muchos de tus trucos y estamos convencidos de que si indagamos más, si sabemos más, entre más información nos siga dando el mundo, entre más pase el tiempo, vamos a saber tanto que ya no vamos a necesitar de tus trucos. Es más, vamos a traer nuestros propios trucos y va a llegar un momento donde no te vamos a necesitar. Quizás usted está aquí sentado y está pensando, wow, yo a veces me siento así. Es más, esa es o era la actitud con que Nicodemo había llegado a donde Jesús. Jesús, yo conozco tus trucos. Jesús, yo sé cómo es que tú estás haciendo esto o aquello. Jesús, sabemos que has venido de parte de Dios porque hemos visto tus señales. Entonces estamos siendo conscientes, hemos percibido tus señales y milagros. Jesús, sabemos cómo es el camino al Padre. Jesús, sabemos todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Jesús, sabemos que Dios le agrada en las buenas obras. Todo lo que yo estoy buscando, Jesús, es que nos digas cuál es el siguiente paso. ¿Qué más tenemos que saber de Dios que ya no sepamos? ¿Qué otro truco tenemos que aprender de Dios que ya no lo sepamos? Sabemos que vienes de Dios, así que dínoslo ya. Déjanos saber ya, por favor. Queremos saber. Y lo que sucede cuando sabemos, pero sin conocer, lo que hacemos es que eso nos aparta de una relación con Dios y el corazón se vuelve orgulloso. Así que nuestro primer pensamiento, el primer punto es, todos sabemos algo de Jesús. Eso nos lleva a nuestro segundo pensamiento que va a aparecer en la pantalla. Todos desconocemos la verdad de lo que sabemos. Todos sabemos algo, pero en realidad todos desconocemos la verdad de lo que sabemos. Volvamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La realidad es que Nicodemo anhelaba ser parte del reino de Dios. Nicodemo anhelaba el poder tener salvación. Anhelaba ser visto como un hombre justo ante Dios. Anhelaba ser un defensor de la ley. Anhelaba hacer buenas obras. Y a lo mejor estás tú aquí en este día y estás anhelando algo así como Nicodemo. Nicodemo anhelaba saber. Es más, Nicodemo estaba convencido de que hasta ese momento él estaba satisfaciendo a Dios con todo lo que él anhelaba. Pero la realidad es que lo que sabía Nicodemo no era suficiente. Es más, Nicodemo ignoraba, desconocía lo que él realmente sabía. Nicodemo desconocía lo que realmente sabía. Así que Dios, a través de Jesús, le tiene que mostrar una verdad. Jesús dijo, te voy a mostrar una verdad. Te voy a decir una verdad. Le dice básicamente, de cierto te digo. En otras palabras, Nicodemo, estás doblemente equivocado porque el judaísmo no es suficiente. Tus obras no son suficientes. Tu religión no son suficientes. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y no lo puedes ver, Nicodemo, porque Satanás te ha cegado el entendimiento. Te ha cegado la capacidad de entender y ver la luz del Evangelio. No puedes distinguir entre lo oscuro y lo claro. No puedes distinguir en lo que está arriba y lo de abajo. No puedes distinguir lo que es físico y lo que es espiritual. Y si no puedes ver lo que es espiritual, no puedes ver, tampoco puedes ver a lo que debes entrar. No puedes ver el reino de Dios. No tienes ojos espirituales.
Y lo que sucede con eso es que ahora Jesús va a proceder a explicarle a Nicodemo. Nicodemo, te voy a aclarar todo eso. Y Jesús continúa hablando con Nicodemo. Escriban como letra A si están tomando notas. Jesús se refiere a un reino espiritual. Antes de pasar y continuar con la conversación de Jesús y Nicodemo, quisiera simplemente traer una definición que Pablo nos muestra para que podamos entender la esencia de lo que es el reino espiritual, de lo que es y no es el reino de Dios, el reino espiritual de Dios. Romanos 14, versículo 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es algo físico, no es algo tangible, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es decir, es algo intangible y espiritual. Así que Jesús está refiriendo allí, cuando está hablando con Nicodemo, del reino de Dios, algo espiritual. Volvamos a nuestra conversación entre Nicodemo y Jesús. Juan 3:5. Fíjense, le dice ahora a Jesús, te digo la verdad, nadie, diga conmigo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Así que Jesús, hasta este momento, primero le dice, no pueden ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y ahora les dice claramente, no pueden entrar al reino de Dios a menos que nazcan de agua y del Espíritu. Y quiero que tengan lo siguiente en mente. Y va a aparecer allí en la pantalla para que lo podamos comprender. Y dice así, sea lo que sea lo nuevo de ese nacimiento. Escuchen bien, sea lo que sea lo nuevo de ese nacimiento, está relacionada con agua y espíritu, con este dúo dinámico, con esta parejita de agua y espíritu. Y sea lo que sea que represente, y lo vamos a ver más adelante, pero hasta este momento, sea lo que sea que represente el agua y el espíritu, solo puede ser algo espiritual, porque Jesús solo está hablando del reino de Dios, el cual hemos definido hasta este momento, que es plenamente espiritual. ¿Estamos claros hasta ahí? Jesús le está diciendo, viejo Nico, lo nuevo de este nuevo nacimiento no es algo que ya existe, no es algo que ya tienes, no es algo que vas a traer, no es algo que vas a saber, no es algo que vas a agregar, pero sí es algo completamente nuevo, relacionado con agua y espíritu, nada de lo cual tiene que ver contigo, pero todo de lo cual tiene que ver con Dios. ¿Estamos claros? Entonces le está clarificando que viene un nacimiento nuevo, que hay que nacer, que ese es el requisito, pero que no tiene nada que ver con Él. Él no aporta nada, todo lo aporta Dios a través de ese nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, déjame aclararte un poco más. Juan 3:6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En otras palabras, Nico, tu vida humana, tu vida física, tu cuerpo, el hecho de que tu mamá al nacer rompió su fuente de agua, el hecho de que te hayas o no te hayas bautizado, el hecho de que sepas la ley, tu religión, el hecho de que seas buena persona, todo tu pasado, todo tu presente, sea lo que sea que quieras aportar, sea lo que sea que tú sepas, de nada sirve, de nada aporta para producir la vida espiritual. Porque lo físico reproduce físico y lo espiritual solamente puede reproducir lo espiritual. Y Jesús le está aclarando. Así que, Nico, Juan 3:7-8, así que, no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Si Nico había tratado de explicar,
Recuerda que era un maestro, había venido a saber un poco más, pero como a tratar de explicarle a Jesús lo que Jesús mismo le estaba comunicando, como parafrasear lo que Jesús había dicho para decir, bueno, ¿te entendí bien? Porque esto es lo que voy a enseñar en la clase dominical. Y Jesús le está diciendo, tú no lo puedes explicar. Jesús, lo que entiendo, lo que tengo que explicar es que es como si la persona tiene que volver a nacer de nuevo, tiene que volver al vientre de su madre. Y Jesús le está diciendo, Nico, ¿quieres saber por qué no lo puedes explicar? Te voy a dar razones por lo cual no lo puedes explicar. Primero, el viento sopla de donde quiere, según su voluntad. El nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo lo hace según su voluntad. Pero además, Nico, no puedes saber, y recuerden que Nico venía buscando saber y saber y saber y saber. Nico, no puedes saberlo todo, no puedes saber el instante en que se genera ese nacimiento espiritual de la misma manera que no puedes saber cuándo sopla el viento. Pero además no hay nada que tú puedas hacer para causar ese nuevo nacimiento, de la misma manera que no puedes causar que el viento sople. ¿Está claro, Nico? ¿Nos entendemos, Nico? Nico se quedaría, Y tú siendo maestro, no lo entiendes. Pero nosotros en esta mañana podemos entender esto. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para explicar qué es eso, porque estoy seguro que tienen esa curiosidad. ¿Qué es esto de agua y de espíritu? Si están tomando notas, escriban como letra B. Descubramos la verdad espiritual sobre nacer de agua y del espíritu. Vamos a hacer con la parte fácil. El espíritu es sencillo, es el Espíritu Santo de Dios que da nueva vida espiritual a las personas. Todos nacemos con nuestro espíritu muerto, es decir, separado de una relación con Dios. Por eso hay que pasar de saber a conocer. Y es el que vivifica nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu, que está muerto debido al pecado. Fácil de entender, vamos a dejarlo a un lado, vamos a ir ahora con el agua. Para comenzar, el agua, decíamos nosotros que no puede ser algo, hemos visto en el contexto lo que hemos hablado, que no puede ser algo físico porque Dios está hablando del reino de Dios que es plenamente espiritual. Así que no puede ser algo físico, no puede ser algo tangible, tiene que ser intangible y espiritual. Pero además, Jesús solamente nombra dos elementos, dos componentes. Hay que nacer de nuevo de agua y espíritu. Está mencionando dos elementos que acompañan el nacer de nuevo. Ya tenemos identificado el espíritu, nos falta identificar qué es el agua. Pero lo maravilloso de la palabra es que la palabra se aprende comparando la palabra con la palabra. Entonces podemos ir a muchos otros lugares en la Biblia para ver dónde aparece el término renacer o nacer de nuevo, para ver qué elementos están allí y poder descubrir a qué se refiere Jesús cuando dijo del agua y del espíritu. Vayamos entonces a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y voy a mencionar solamente dos, pero hay muchos. Dice así, siendo que renacidos, ¿cómo? No de simiente corruptible. Hay una simiente involucrada, hay una simiente que vamos a hablar un poquito más adelante. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que ahí tenemos una idea. Pero Santiago 1:18 nos clarifica esto. Dice así, Él, por su propia voluntad. Decíamos que el viento sopla por su propia voluntad y que el Espíritu produce por su propia voluntad, ¿verdad? Porque ambos tienen su propia voluntad. Él, por su propia voluntad, nos hizo, ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de verdad que nos dio. Si identificamos que un elemento es el Espíritu Santo, y aquí nos dice que aquí hay otro elemento atado a la palabra nacer de nuevo, esto quiere decir que el agua representa la palabra de Dios que limpia y purifica.
Así que tenemos dos elementos. El uno es el Espíritu y el otro es la palabra de Dios, intangibles e espirituales que producen ese nuevo nacimiento. Pero fíjense lo maravilloso, ¿por qué es que Jesús escoge esta analogía con el nacimiento humano? Porque en el nacimiento humano se requiere de dos elementos para concebir un bebé. Se requiere del óvulo y del semen. Óvulo y la semilla. En forma similar en el nacimiento espiritual se requiere de agua y del Espíritu. Se requiere del Espíritu y la semilla, que es el agua, que es la palabra incorruptible de Dios. Perfecto, ¿verdad? Entonces ahí podemos concluir que Dios está hablando que para nacer de nuevo se necesita nacer del Espíritu y del agua, dos elementos intangibles, dos elementos del plano espiritual de Dios que nada aportamos nosotros, que todo lo aporta Dios y que hace parte de un nuevo nacimiento. Amén. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los rasgos? Lo puede ver como letra C en la pantalla. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de haber nacido de nuevo? Porque queremos también saber, yo quiero saber si yo he nacido de nuevo. Yo quiero poder ver si he nacido de nuevo. ¿Qué es lo que puede identificar? Hay muchos rasgos que podemos nombrar, pero les voy a mencionar solamente 3 para que los puedan estudiar durante la semana. El primero de ellos es un amor por Jesús y por otros. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nosotros. En la pantalla aparece Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está presente en mi nuevo nacimiento. Entonces ahora ese mismo Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones todo el amor que se nos fue dado. La pregunta es, ¿tenemos todo el potencial del amor con que debemos amar a Dios, con que debemos amar a otros? Lo tenemos ya dentro de nosotros. Ahora necesitamos exprimirlos. Para sacar limón o jugo de limón de un limón hay que exprimirlo. ¿Cómo exprimimos el amor que Dios ya ha derramado en nosotros? Pues Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu. Nos da 9 elementos del fruto del Espíritu y el primero en la lista es amor. Entonces, cuando le entregamos nuestra vida, cuando dependemos, cuando dejamos que nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo de Dios, el mismo que estuvo involucrado en mi nacimiento espiritual, no me abandonó allá, sino que está involucrado en mi vida y quiere que yo le entregue mi vida, entonces se va produciendo, va exprimiéndose ese amor que Dios ya ha depositado en nuestras vidas. ¿No les parece un Dios maravilloso que lo tiene todo pensado? Pero ¿cuál es otro rasgo distintivo de haber nacido de nuevo? Bueno, es que tenemos un deseo de santidad. Porque ahora tenemos una vida nueva, porque ahora somos una nueva criatura. No que simplemente Dios arregló nuestro brazo, no que solamente Dios arregló un pedazo de nosotros. No, somos una criatura nueva, con una nueva naturaleza que se inclina a Dios, que busca a Dios. Entonces Dios dice que debemos buscar nuestra santidad. ¿Por qué? Bueno, Primera de Pedro 1:16 dice, sean santos porque yo soy santo. Así que primero, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama a Dios, una persona que desea la santidad de Dios. Y tercero, es una persona que quiere dar testimonio. Juan mismo hace unas epístolas al final y dice que nosotros los cristianos llevamos el testimonio en nosotros mismos. Es Cristo en nosotros. Por eso nosotros le pusimos ese nombre a la iglesia. Christ in us, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el testimonio de la gloria de Dios es Jesucristo que vive y mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y damos testimonio del cambio, del nuevo estilo de vida que somos llamados a tener. Pero veamos lo siguiente. Cuando nace un bebé, sabemos de que tiene vida, de que nació vivo porque llora. Es decir, hay algo audible, algo que es tangible. Además, cuando el viento sopla, hace ruido, algo tangible. Nosotros, cuando nacemos de nuevo, debemos dar un efecto externo de lo interno que está sucediendo, porque Dios quiere que nosotros podamos medir que haya un rasgo distintivo en nuestras vidas
para que el mundo que no conoce aún de Dios pueda saber que hay algo diferente en cada uno de nosotros. Amén. Así que si hacemos una pausa, hemos visto la necesidad de cerrar el abismo entre el cielo y la tierra. Pero a través de ese mensaje nos hemos dado cuenta de que no hay nada en esta tierra, no hay nada en nosotros, ni nuestra religión, ni nuestras buenas obras, ni nuestras finanzas, ni nuestras buenas actitudes, ni todo lo que sepamos que pueda contribuir a cerrar ese abismo. Por eso Jesús lo primero que hizo con Nicodemo, ya sabía las preguntas que venían. Jesús le respondió, lo paró, le dijo, para. Le dijo en argentino, le dijo, para. Y entonces le dijo, para poder ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Es un nacimiento completo, no un arreglo. La pregunta es, ¿qué contribuyo en ese? Nada. No son unos pasos, yo no te puedo dar unos pasos que tú tienes que tomar para nacer de nuevo. Le pertenece completamente a Dios, pero sí te puedo decir qué es y cómo se llega allá. Y es cuando tú te das cuenta tu condición de pecador. Reconoces ante Dios tu condición de tu pecado. Reconoces que la paga del pecado, la paga de tu pecado es la muerte. Pero que la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesús. Y cuando reconoces eso, entonces tú puedes pasar de saber mucho a conocer a Cristo, de saber mucho a creer en Cristo. Y llega un momento donde quizás has acumulado mucha sabiduría, mucho saber de Cristo. Y llega un momento en tu vida, y eso es entre tú y Él, donde tomas el paso de pasar de saberlo tanto a creer en Él y conocerlo como tu Salvador. Y a lo mejor estás hoy aquí. A lo mejor alguien nos está viendo a través del internet y estás pensando, yo estoy listo, ya quiero pasar de saber a creer. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a hacer al final una oración que te va a guiar en esa dirección. Pero déjeme decirle que Nicodemo se marchó ese día sabiendo mucho, pero no necesariamente creyendo. Estaba curioso, quería saber más. Más adelante defendió un poco más y al final, casi un año y medio después, cuando Jesús ya había muerto en la cruz, Él facilitó, tuvo el riesgo de venir y ayudar en el proceso de enterrar, de ponerle los aceites a Jesús. No le tuvo temor a los demás fariseos, lo que pudieran pensar de Él. Una evidencia que lo más seguro es que Él pasó de simplemente saber a conocer. Él esperó un año, año y medio. Tú no tienes que esperar un año. Tú puedes hacerlo hoy mismo. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene si nos estás mirando a través del internet? ¿Qué es lo que nos detiene? Pero sea lo que nos detenga, no es más grande que el amor de Jesús. Sea lo que sea que te detenga, no te puede salvar solamente Jesús. Así que yo te animo a que si ya estás listo de pasar de saber a creer, de saber a conocer íntimamente a Jesús, a que sigas esta oración modelo, ya sea que estés aquí o estés en tu casa. Inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Y si usted está listo a pasar de saber a creer y conocer plenamente a Jesús, te animo a que sigas esta oración modelo que voy a hacer. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Acepto y creo que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Hoy recibo tu regalo de salvación. No solamente sé lo que hiciste, sino creo lo que hiciste y te quiero conocer íntimamente y personalmente a partir de hoy. Te recibo como mi Señor y Salvador. A partir de hoy te entrego mi vida para que tu Espíritu Santo esté en pleno control, para que el amor que está ya dentro de mí, a partir de hoy, Señor, me pueda acompañar para amarte y amar a los demás. A partir de hoy,
Damos gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Miren lo maravilloso de esto, de que si tú tomaste ese paso, si alguien que nos está viendo a través del internet tomó ese paso, has nacido de nuevo. A través del Evangelio, de la palabra de Dios, la semilla incorruptible y del trabajo que hizo el Espíritu Santo en tu vida hoy y a través de los días pasados para convencerte de tu pecado y de la necesidad de un Salvador. Así que hoy el cielo celebra tu entrada y nosotros también con un aplauso. Gracias mis hermanos, los amo, nos vemos pronto.